Características del capitalismo y socialismo en el contexto del mundo bipolar. La Segunda Guerra Mundial cambió las relaciones del poder. El mundo multipolar de 1939 se transformó en un mundo bipolar en el que dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían el control total. La oposición entre el sistema capitalista y el socialista, la competencia por la hegemonía y la preocupación por su seguridad degradaron la situación internacional en un estado llamado de Guerra Fría, que se refería al enfrentamiento constante de las dos superpotencias, sin llegar a un conflicto militar directo. Elementos que conforman este enfrentamiento: la existencia de dos superpotencias, la posesión de armas nucleares por ambos bandos. Cada bando persigue la dominación mundial y la imposición de un sistema como una misión, y cada uno sabe que su oponente busca lo mismo. El conflicto entre los dos bandos dominó el escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX. Entre 1945 y 1949, numerosos acontecimientos convirtieron a los antiguos aliados en enemigos. Al concluir la guerra en Europa, Estados Unidos ordenó un rápido retiro de su ejército, mientras que la Unión Soviética controló el este del continente e impuso gobiernos comunistas. Esta situación creó un desequilibrio de fuerzas que preocupó al gobierno estadounidense. A principios de 1947, el gobierno de Estados Unidos suspendió la repatriación de sus soldados de Europa y renunció al aislacionismo y adquirió conciencia de su fuerza en el contexto mundial. En junio de 1947, Estados Unidos proclamó la doctrina Truman, que estableció la política de contención y promovió una visión ideológica del conflicto, identificando a este país y a sus aliados con el mundo libre. Se dispuso el programa para la recuperación de Europa, conocido como Plan Marshall. Estados Unidos ofreció $13,000 para enfrentar el hambre y la pobreza en Europa y para ayudar a reconstruirla. El Plan Marshall promovió la integración económica de Europa y restauró el mercado de consumo de los bienes estadounidenses. El plan abarcó a todos los países de Europa, incluida la URSS. Stalin se mostró interesado, pero las condiciones que le impusieron hizo imposible que participara en el proyecto. La tarea de la URSS consistía en impedírselo, para fortalecer al bloque socialista. La Oficina de Integración de los Partidos Comunistas y Obreros se fundó en septiembre de 1947, que buscó unificar la política exterior de los países y partidos comunistas del mundo. Este acontecimiento puso a las superpotencias en un pie de igualdad y fue el único de la Guerra Fría. El bloque capitalista. La potencia central del bloque capitalista fue Estados Unidos, que emergió de la Segunda Guerra como pérdidas moderadas. Su Producto Nacional Bruto se duplicó durante el conflicto. Para 1946, Estados Unidos tenía ya bases militares en el sureste de Asia, África, América Latina, el Caribe, Canadá y Groenlandia, y una poderosa presencia militar en el Pacífico y los territorios. Los estrategas de Estados Unidos procuraron establecer un sistema económico internacional más libre y abierto como condición indispensable del nuevo orden que deseaban imponer. En julio de 1944 se definió el modelo económico capitalista del mundo de la posguerra. Estados Unidos logró que 45 países aceptaran el libre comercio como pilar del sistema económico, ya que por entonces producía 50% de los bienes de consumo mundial. En 1947 se fundó la Agencia Central de Inteligencia. Los gobiernos anticomunistas presentaban en su propaganda a la URSS como un enemigo brutal que aspiraba a alcanzar la dominación totalitaria del mundo. El bloque comunista, el mundo economista, poseía una unidad propia a pesar de asociar a pueblos muy diversos. El proyecto de dominio mundial de la URSS nació, al igual que el de Estados Unidos, como una preocupación por mantener su seguridad. Los países europeos que se alinearon Moscú recibieron el nombre de democracias populares. El comunismo llegó al poder por imposición de Moscú. Entre 1947 y 1948, las estructuras políticas y económicas de estos países copiaron las de la URSS. Stalin impuso a esas naciones una relación de dependencias de desigualdad.